Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy continuamos con nuestra serie sobre la ecuación lineal general y vamos a hablar un poco más sobre el teorema de Vronsky y el Vronskiano que se calcula para conseguir soluciones linealmente independientes de una ecuación lineal general homogénea. Vamos a hacer el caso particular de las lineales generales de orden 2 siguiendo la maravillosa bibliografía del libro de Denis Seale de ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones. Entonces, nuestro problema general, del cual hablamos un poco hace algunos videos, son todas las ecuaciones lineales. Todas las ecuaciones diferenciales lineales con ciertos coeficientes, yo voy a dejar un poquito de espacio aquí, por la derivada késima, esto igual a la función 0 en un cierto intervalo abierto, cerrado, a, b, Muy bien. Y vamos a hablar un poquito de esto, Resulta que nosotros conversamos sobre eso en videos pasados, que si uno tiene para esta ecuación que vamos a llamar 1, supongamos que yo tengo algunas soluciones, n soluciones particulares, diferentes, y1 de x hasta yn de x, entonces hay un determinante que se llama el Vronskiano, que es una función que depende de x y se calcula con las soluciones particulares y sus derivadas sucesivas. Y sub 1, y sub 2, hasta y sub n, luego y sub 1', y sub 2', hasta y sub n', luego y sub 1 segunda, derivadas, ¿no? Perdón, sin más. Y sub 2 segunda, etcétera, hasta y sub n segunda, y así sucesivamente hasta la n-1 derivada, y1 derivada de n-1 veces, y2 derivada de n-1 veces, hasta y sub n derivada de n-1 veces, Y nosotros les contamos en clases pasadas que el conjunto de soluciones, este conjunto de soluciones, vamos a llamarlo S de solución, esta cosa es linealmente independiente si y solamente si, si y solamente si la función vronskiana, la función vronskiana es diferente de 0, pero entiéndase que esto es la función 0 en a, b. Eso lo que quiere decir es que estamos hablando de que existe por lo menos algún puntito x sub 0 en a, b para el cual el vronskiano es distinto de 0, Eso es lo que quiere decir que el vronskiano es diferente de 0, es diferente del vector 0, o de la función idénticamente igual a 0. Muy bien. Hoy vamos a demostrar esto no para el caso general, que es muy grande y que la demostración es un poquito larga y se sale un poco de los objetivos de nuestro curso, pero sí lo vamos a hacer para el caso de orden 2, porque se puede hacer, es una cuenta relativamente sencilla. Y hay una noticia bonita que les tengo, que es que nosotros hasta ahora hemos estado considerando ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes, pero realmente este teorema vale incluso cuando los coeficientes son funciones continuas que también dependen de x, Así que realmente el marco de aplicación de este teorema es bastante general. Lo que nosotros vamos a hacer es considerar esto para la ecuación de grado 2, Entonces, con el permiso de ustedes, voy a pasar una página y vamos a poner aquí 1b y vamos a escribir nuestra ecuación de grado 2,
que sería algo así como esto, A2 de x por y segunda más A sub 1 de x por y prima más A sub 0 de x por y igual a 0. ¿Ok? De tal suerte entonces que el Wronskiano es el determinante que se origina con dos soluciones. El conjunto de soluciones, vamos a escribir 2b particulares. Estas soluciones particulares, en nuestro caso de orden 2, serían solamente dos soluciones. Vamos a llamarlo otra vez. S serían y1x y y2x. ¿Ok? Vamos a ver por qué las soluciones son linealmente independientes solo si hay un punto en el que el Wronskiano es diferente de 0. ¿Ok? Vamos a escribir nuestro operador Wronskiano, que es simplemente y1, y2, y1', y2'. Por supuesto, cada una de estas cosas evaluadas en x. Cada una de estas cosas evaluadas en x. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Esto nos da entonces la función y1 por y2' menos y1' por y2. Considérese esto como una función que es evaluada en cada punto x del intervalo. ¿Ok? Bueno, resulta, vamos a demostrar que esta cosa es LI. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos demostrar. Que S es linealmente independiente si solamente si el Wronskiano es diferente de la función 0, de la función constante de valor 0 o de la función idénticamente igual a 0, ¿ok? En el intervalo en el que esté definida esa ecuación, ¿ok? Acuérdense que esto está definido en algún intervalo A, B. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a demostrar, que esto es diferente de 0 en el intervalo A, B. ¿Okay? Hay un punto en el que no vale 0. Muy bien. Vamos a llamar a esto 3. Esto es lo que queremos demostrar. Y para ello vamos a utilizar una cuenta muy bonita, muy linda, que se llama, para el caso de orden 2, la fórmula de Abel, que es un caso particular de la demostración general del teorema de Wronski. ¿Ok? Nosotros solo vamos a hacer este caso particular que se llama la fórmula de Abel, y que es un caso particular para el orden 2, ¿ok? Caso de orden igual 2. Y realmente es muy bonita porque lo que hizo Abel fue reescribir un poco la ecuación con el Wronskiano y reducir el orden de la ecuación diferencial. Para ser un poco más precisos, lo que demostró Abel es que si y1 y y2 son dos soluciones linealmente, mejor dicho, y1 y y2 son dos soluciones linealmente independientes de 1b, ¿ok? O sea, de la ecuación diferencial de orden 2, ¿ok? Esta que está aquí. Si, solamente si, el Wronskiano satisface la siguiente ecuación de orden 1, que es muy bonita, que es simplemente A sub 2 de x por w' más A sub 1 de x por w igual a 0. Y esta es una nueva ecuación diferencial. ¿Ok? Esta cosa que está aquí es una EDO de orden 1. O sea, estamos bajándole un orden a la ecuación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a calcular el término de la derecha y vamos a ver que efectivamente esa cosa da 0 si y1 y y2 son linealmente independientes y me dan dos soluciones de la ecuación, ¿ok? Muy bien. Fíjense. Recordemos que W es y1, y2' menos y1', y2, ¿ok?
¿ok? Esta es la función. Y1, Y2' menos Y1', Y2. Por supuesto, evaluada en cada X es una función de X. Vamos a sacar, a calcular la derivada de eso. W' de X. Discúlpenme. Esto es W de X, esto es evaluado en X. Y W' de X entonces es Y1, Y2' menos Y1', Y2 derivada. Esto es Y1, Y2' derivada menos Y1 derivada Y2 derivada por la linealidad del operador de derivación. Entonces esto es aplicando la regla de Leibniz en estos dos productos, es decir, el producto de la derivada de los productos pues esto nos va a dar, en cada caso, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, que me va a dar y segunda, menos, otra vez, la derivada de la primera, que es y1 segunda, por la segunda, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y si ustedes se fijan, me van a aparecer dos términos iguales, que son los dos que tienen y1' y y2'. Estos dos términos se me van a ir porque tienen signo contrario, y entonces me queda que esto que está aquí es igual a y1, y2 segunda menos y1 segunda, y2. Muy bien. Entonces, tomando estas dos cosas, vamos a ponerle a esto 1 y a esto le vamos a poner 2. Este es W' y le ponemos a esto 2. Si yo junto estas dos cosas y las sustituyo en la fórmula de Abel, que no le hemos puesto número, deberíamos ponerle a esto 4. Sustituimos este 1 romano y este 2 romano en 4. Entonces lo que tenemos que calcular es A sub 2, ¿ok? A sub 2 por W más A sub 1, por W', mejor dicho, más A sub 1 por W. Esto es igual a A sub 2 por Y1, Y2 segunda menos Y1 segunda, Y2. Más A1 por la definición de W, que es Y1, Y2' menos Y1', Y2. Todo eso, por supuesto, evaluado en X. Esto que está aquí es A2, Y1, Y2 segunda menos A2, Y1 segunda, Y2 más A1, Y1, Y2' menos A1, Y1', Y2. Y ahora vamos a agrupar términos semejantes del modo siguiente. Fíjense. En un lado vamos a agrupar todo lo que tiene de factor a Y1, que son estos dos sumandos. Y en el otro vamos a agrupar todo lo que tiene de factor a Y2 o Y sub 2, que son estos dos sumandos. Entonces esto me da, el primer sumando es A2, Y1, Y2 segunda menos A1, Y1, Y2' menos A2, Y1 segunda, Y2 más, porque menos por menos da más, A1, Y1', Y sub 2. Muy bien. Y ahora en cada uno de estos sumandos vamos a sacar el factor común correspondiente, ¿ok? Voy a volver a escribir esta última igualdad en una página más. Entonces fíjense que tenemos
que A2W' más A1W es igual al final a... Voy con el primer sumando. A2Y1 Y segunda menos A1Y1 Y2'. Entonces voy A2Y1 Y segunda más A1 Y1 Y segunda 2, perdón, Y2'. ¿Ok? A2 Y1 Y segunda 2 A1 Y1 Y'2. ¿Ok? Menos la misma cosa con los coeficientes cambiados. Menos A2 Y1 segunda Y2. Perdón, discúlpenme. Más A1 Y1' Y2. ¿Ok? Esto era lo que teníamos. Entonces esto es igual a... Vamos a sacar factor común en el primer sumando a Y1. Y sub 1 por A2 Y2 segunda más A1 Y2'. Menos. Del otro lado vamos a sacar a Y2 y me va a quedar A2 Y1 segunda más A1 A sub 1 Y1'. Y ahora recordemos, fíjense que esto es un pedacito de la ecuación lineal de orden 2, la que teníamos antes, con Y2 y con Y1. ¿Ok? Fíjense, esto es un pedacito de nuestra fórmula. Fíjense que tenemos A2Y segunda más A1Y' más A0Y. ¿Ok? Este es el operador completo. Y Y1 y Y2 son dos soluciones de esta cosa. ¿Ok? Como Y1 y Y2 son dos soluciones de esta cosa por hipótesis, ¿sí? Son dos soluciones que tenemos. Entonces, el primer pedazo, fíjense que lo que me va a dar, como Y1 es solución de la primera ecuación, Y1 es solución de 1b, eso implica que A2 Y1 segunda más A1 Y1' más A0Y es igual a 0. Y como Y2 es solución de 1b, entonces A2 Y2 segunda más A1 Y2' más A0 Y2, esto es todo Y1 y esto otro es todo Y2, da 0. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tenemos arriba son los dos primeros términos. Esto que tenemos arriba son los dos primeros términos. Y lo otro que tenemos del otro lado son los otros dos primeros términos. Perdón, es justo al revés, discúlpenme. Justamente es al revés. Estos son los dos términos de la de abajo y estos son los dos términos de la de arriba. Me disculpo, porque esta es con Y1 y la otra es con Y2. Entonces fíjense que lo que nos queda es, en resumen, que A2W' más A1W es igual a Y1 por... Lo que me queda aquí es menos A sub 0 Y1 menos A sub 0 Y1 menos A sub 0 Y2, perdón, porque es la de abajo. Es la de abajo. Es esta de aquí. Me queda el opuesto de este que está aquí, menos A sub 0 Y2. Y el otro me queda menos Y2 por menos A sub 0 Y1. Y esto me queda menos A sub 0 Y1 Y2 más A sub 0 Y1 Y2. Y eso es idénticamente igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, A2W' más A1W es igual a 0. El Wronskiano satisface esta identidad, ¿ok? El Wronskiano satisface esta identidad. Acuérdense que el Wronskiano es el determinante de Y1, Y2,
y1', y2', esa función nueva satisface esta identidad. ¿Ok? Esto es lo que acabamos de demostrar. Muy bien, que es el primer paso de nuestra demostración del caso homogéneo de grado 2. Entonces acabamos de demostrar 4. ¿Ok? Esto era la ecuación 4. Acabamos de demostrar que en efecto eso da 0. Muy bien. Esto era 4, ¿ok? Esta era la misma ecuación 4, se la ponemos aquí. Súper. Listo esto. Entonces resulta que ahora, como el Wronskiano es la solución de una ecuación de grado 1, a esta la podemos resolver y sabemos cómo hacerlo. Lo que necesitamos es reescribir esto. Bueno, esto lo reescribimos así. Para a sub 2 diferente de 0, podemos reescribir esto como w' más a1 sobre a2 por w es igual a 0. Y ahora buscamos el factor integrante. Como ya sabemos hacerlo, para las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, es muy sencillito. En este caso es simplemente la exponencial de la integral de a1 de x sobre a2 de x de x, ¿ok? Este es el factor integrante. Si yo lo multiplico, en los dos lados voy a tener la exponencial de la integral de a1 sobre a2 de x por w' más a1 sobre a2 por la exponencial de la integral de a1 sobre a2 diferencial de x por w es igual a 0. Y como esto es la derivada de la interna, ¿ok? Esto que está aquí, esto es la derivada de la interna de esto. Como ya lo hemos hecho con otras ecuaciones de grado 1, pues entonces resulta que lo que tenemos es, del lado izquierdo lo que tenemos es la derivada de la exponencial de esto, a1 sobre a2, diferencial de x por w, todo eso derivado es igual a 0. ¿Ok? Esto es lo mismo que hemos hecho siempre para las ecuaciones de grado 1. Por lo tanto, esto tiene que ser idénticamente 0 en el intervalo a, b, donde estábamos resolviendo la ecuación. Por lo tanto, la exponencial de la integral de a1 sobre a2, diferencial de x por w, es igual a una cierta constante, c. Constante. ¿Dónde? En el intervalo en donde estamos resolviendo la ecuación. ¿Ok? ¿De dónde se deduce inmediatamente que el Wronskiano es igual a esa constante por el inverso? Multiplicamos por el inverso del término izquierdo o del factor izquierdo, que es la exponencial de menos la integral. ¿Ok? Y ahora lo que interesa en este momento no es tanto la escritura como la forma. La forma de esto la forma de esta función es w de x es igual a una cierta constante por la exponencial de algo que depende de x. ¿Ok? Por supuesto, esta es la integral que estamos buscando, ¿ok? Pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que esto es c por la exponencial de una función de x. Y si uno mira con cuidado esta fórmula que está aquí, ¿ok? Nótese que el lado, o sea, el factor izquierdo, o sea, si yo me pongo en el lado derecho de la igualdad y miro el factor que depende de x, porque la constante es una constante, pero el factor que depende de x es una exponencial, esto nunca se anula. ¿Por qué? Porque ustedes mismos saben, todos nosotros sabemos, que la función exponencial es una cosa más o menos así.
¿Ok? Entonces, todo el factor de la izquierda, todo este factor nunca se anula, por lo cual, si w de x sub 0 es igual a 0 en algún punto, entonces, esto inmediatamente implica que c, la constante, es igual a 0. Y si la constante es igual a 0, inmediatamente, fíjense la forma del w, inmediatamente si la constante es 0, el w de x es idénticamente igual a 0 en el intervalo. ¿Ok? De esto se deduce, ¿ok? Para empezar, de esto se deduce que si el Wronskiano se anula en un punto, como habíamos dicho antes, entonces se anula en todos los puntos. Si el Wronskiano se anula en un punto, entonces se anula en todos los puntos. ¿Ok? Esta es la fórmula de Abel con la cual construimos los Wronskianos. ¿Ok? Vamos a dar un par de ejemplos prácticos para terminar con la cuenta que estamos haciendo hoy. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí le deberíamos poner 5. ¿Ok? Y esta cuenta que estamos haciendo acá, esta escritura es lo que llamamos o mejor dicho, pongámosle a esta 6 y a la de arriba 5 si les parece bien. Esta es 5 y la de abajo le ponemos 6, cualquiera de las dos les sirve. Esto es lo que llamamos la fórmula de Abel para conseguir el Wronskiano. Y fíjense que el Wronskiano satisface una ecuación diferencial de orden menor. Uno no siempre puede conseguir o calcular el Wronskiano con esta fórmula, pero es importante saber que el Wronskiano en efecto satisface una ecuación diferencial de orden 1. Cuando yo tengo mi ecuación de orden 2, el Wronskiano satisface una de orden 1. Cuando yo tengo una ecuación diferencial de orden 500, el Wronskiano va a satisfacer una de orden menor, una de orden 499, y así vamos. Nosotros no vamos a hacer el caso general, pero quiero que mantengan eso en mente, que realmente la demostración general usa un poco argumentos inductivos, ¿ok? Eso es lo que está pasando aquí. Vamos a ver algunos ejemplos y con eso vamos a terminar nuestro video de hoy. Entonces, ejemplo número 1. Muy bien. Consideremos la siguiente ecuación, ¿ok? Menos x cuadrado por y segunda menos 2x por y prima más n por n más 1, donde n es algún entero, mayor que 1 o mayor o igual que 1, por y igual a 0. ¿Ok? Y yo quisiera resolver esto en el intervalo menos 1, 1. ¿Ok? Este es el intervalo en el que yo quisiera resolver esta ecuación y conseguir ecuaciones, soluciones, etcétera y tal. Y bueno, fíjense que como los coeficientes son variables, en principio no tenemos una solución particular de esta cosa. Podríamos intentar con el método de coeficientes indeterminados que vimos en videos anteriores conseguir alguna solución particular. Las soluciones particulares de estas cosas son de tipo polinómicas, es relativamente fácil buscarlas, pero eso no es parte de nuestra discusión ahorita. Eso lo podemos ahorita dejar de ejercicio, lo pueden hacer sin problema, ¿ok? Pueden buscar una solución particular polinómica. De grado 2, no más, de grado 2, como mucho, ¿ok?
Pero ahorita esa no es la discusión que tenemos. La discusión que tenemos es otra. Supongamos que yo tengo Y1 y Y2. ¿Cómo yo sé que esas Y1 y Y2 van a ser linealmente independientes si no las tengo? Si yo todavía no las he conseguido, ¿cómo sé si son linealmente independientes? Bueno, fíjense que como yo tengo la fórmula de Abel, el Wronskiano, discúlpenme, otra vez se me rodó esta cosa, discúlpenme por favor, el Wronskiano siempre va a ser igual a una cierta constante por la exponencial de la integral de A1 sobre A2 diferencial de X, ¿ok? Con menos, de hecho, con menos. Muy bien, entonces fíjense ustedes, esta fue la cuenta que sacamos hace un rato. Exactamente, sí, con el menos. Muy bien, es esto, ¿ok? Estamos usando la fórmula 5. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos es simplemente calcular. Fíjense que en este caso A sub 2 es... perdón, aquí yo me equivoqué, discúlpenme, es 1 menos x cuadrado, discúlpenme. Que yo copié mal el ejercicio, discúlpenme, es 1 menos x cuadrado. A sub 2 es 1 menos x cuadrado. A sub 1 es menos 2x. Entonces, el W es la constante por la exponencial de menos la integral de menos 2x sobre 1 menos x cuadrado de x. Y esto que está acá me da c por la exponencial de menos el logaritmo de 1 menos x cuadrado. Esto es la constante por la exponencial del logaritmo natural de lo que está dentro de la menos 1, porque estoy multiplicando por menos 1, y esto realmente entonces es igual a c sobre 1 menos x cuadrado. Este es el Wronskiano, y fíjense ustedes que si nosotros por un momento dibujamos el denominador, por acá está menos 1, por acá está 1, y el pedazo de abajo, ¿ok? Si yo simplemente pinto el pedazo de abajo, es una parábola que abre hacia abajo, ¿ok? Pasa por 1, tiene punto de corte en x igual a 0 en 1, ¿ok? Estoy pintando, mejor dicho, aquí, estoy pintando la parábola, esto es y igual a 1 menos x cuadrado, que es menos x cuadrado más 1, tiene punto de corte en 1. Y entonces lo que está adentro es una constante por la función que obtenemos cuando calculamos la recíproca numérica, que por supuesto en 1 y en menos 1 no está definida, tiene dos asíntotas verticales, y se comporta más o menos de la forma siguiente. Entre menos infinito y menos 1 es negativa, viene como por aquí, el punto de corte por supuesto está en menos 1. ¿Ok? Entonces esto viene más o menos como así. Y por supuesto corta por aquí. Y dentro de esto, pues entonces la curva viene más o menos así. O sea, digamos que la asíntota sigue hacia arriba. Y el pedazo de curva dentro de menos 1, 1 viene más o menos así, ¿ok? Entonces fíjense que dentro de menos 1, 1, lo que está dentro no se anula en ninguna parte. Y si yo multiplico por una constante, lo que hago es que lo estiro o lo volteo. Pero en cualquier caso, dentro del intervalo menos 1, 1, dentro de menos 1, 1, el Wronskiano es siempre distinto de 0 para todo x en menos 1, 1 abierto. Por lo tanto, esa ecuación tiene dos soluciones linealmente independientes.
¿Ok? Vamos a considerar un ejemplo 2. Ejemplo 2. Consideremos la ecuación x y segunda más y prima más x por y igual a 0. Otra vez con coeficientes variables y estamos buscando soluciones para x positivo, o sea, en 0 infinito, ni R más. Y no tenemos a y1 y a y2, no sabemos cuáles son las soluciones. Por lo pronto no sabemos cuáles son las soluciones de esa ecuación. Sin embargo, sabemos que a sub 2 es igual a x, a sub 1 es igual a 1. Entonces, en este caso, con la fórmula de Abel, el Vronskiano es igual a c por la exponencial de menos la integral de a1 sobre a2 diferencial de x. Esto es c por la exponencial de menos la integral de 1 sobre x de x. Esto es c por la exponencial de menos el neperiano de x, y esto da c por la exponencial del neperiano de 1 sobre x, que es c por 1 sobre x o c sobre x. Y en efecto esto que está acá es distinto de 0 para x mayor que 0. De hecho, da distinto de 0 para cualquier x distinto de 0, así que podremos considerar también el intervalo de los negativos. Lo que no podemos es pasar por 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Como último ejemplo de nuestras cuentas que están acá, supongamos por un instante, que yo tengo cualquier par de soluciones y1 y y2 de la ecuación de segundo grado, ¿ok? Yo tengo mi ecuación de segundo grado a2, y segunda más a1, y' más a0, x por y, igual a 0, y tengo dos soluciones particulares. y1 y y2 que satisfacen las siguientes condiciones iniciales sobre el mismo punto, ¿ok? Por supuesto, acuérdense de que esto es una ecuación que está sobre un intervalo a, b, etc. Entonces, en un cierto puntito de ese intervalo, digamos en un cierto x0 aquí, satisfacen las siguientes condiciones iniciales. y1 de x0 es 1, y1' de x0 es 0, y2 de x0 es 0 y y2' de x0 es 1. Entonces, y1 y y2 son linealmente independientes. ¿Okay? Este conjunto es, mejor dicho, el subconjunto es linealmente independiente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque simplemente lo que sucede es que si ustedes calculan el Vronskiano en x sub 0, esto da y1 de x0, y2x0, y1'x0, y2'x0, y esto nos va a dar simplemente 1, 0, 0, 1, y esa cosa da 1. ¿Ok? Y si el Vronskiano es diferente de 0 en algún punto, es diferente en todos los puntos, por la fórmula de Abel que ya vimos, ¿ok? Porque el Vronskiano es igual a c por una exponencial de alguien. Fíjense, comentario aparte, que yo he podido sustituir esto por otro tipo de condición. Condición alternativa, cualquier otro par de condiciones iniciales, por ejemplo, y1 de x0 igual a
y1' de x0 igual a c, y2 de x0 igual a b, y y2' de x0 igual a d. Y entonces el Vronskiano nos daría, en lugar de darnos 1, 0, 0, 1, ¿ok? Nos daría en el caso general A, B, C, D. El determinante de eso, para que nos dé unas ecuaciones diferenciales, unas soluciones, perdón, particulares diferentes, linealmente independientes, disculpen, para que nos dé un par de soluciones linealmente independientes de la ecuación, solo necesitamos que el determinante, que es igual a A por D menos B por C, sea diferente de 0. Esta es la condición, ¿ok? La condición alternativa es que AD menos BC sea diferente de 0. Para cuatro constantes ABCD arbitrarias que uno ponga sobre el punto X0, cualquier punto X0 dentro del intervalo AB, ¿ok? Entonces, si yo pongo unas condiciones de ese tipo, forzosamente las dos soluciones que consiga van a ser linealmente independientes. Por lo cual, esta es una condición suficiente para la linealidad, ¿ok? Ecuación general de segundo grado, teorema de Vronsky, fórmula de Abel y cómo conseguir algunas soluciones linealmente independientes para el caso general de orden 2. Esperamos que este video haya sido de su agrado y de su provecho. Muchas gracias.